Sol 620 AM sin reservas. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando el universo de la salud. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de 620 AM y redes sociales. Únete a la voz de los colegios y sociedades médicas. Entérate de los eventos y avances tecnológicos del área de la salud. Esto y más te lo decimos sin reservas desde el universo de la salud. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero Pescados y Mariscos. Te esperamos. ¿y dónde puedes hablar con la radio? Pues en redes sociales. Twitter, @sinreserva620. Instagram, @sinreserva620. 620 AM. En la Clínica Santo Tomás del Dr. Feliciano Wong Ortiz contamos con el servicio de cámara hiperbárica. Mejora procesos quirúrgicos, estimula la producción de colágeno, recupera lesiones deportivas, aceleración de cicatrización, elimina el estrés y cansancio crónico. Informes y citas al 9932-000876 y al 9933-053758. Visítenos en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa. Clínica Santo Tomás, por la calidad de la salud. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando el universo de la salud. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de 620 AM y redes sociales. Únete a la voz de los colegios y sociedades médicas. Entérate de los eventos y avances tecnológicos del área de la salud. Esto y más te lo decimos sin reservas desde el universo de la salud. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. ...31 de agosto de 1946, hoy sábado por fin se inauguró la primera planta transmisora de radio-televisión en México, misma que con un costo inicial de 80,000 pesos pretende hacer factible la televisión comercial en nuestro país. Este hecho representa el éxito del ingeniero Guillermo González Camarena, quien, como es sabido, es el inventor de la televisión a colores, misma que ya pronto será una realidad en nuestro medio. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. ...24 de febrero de 1964... los Beatles arribaron hoy al aeropuerto de Londres... donde una multitud los aguardaba al regreso de su gira por los Estados Unidos. La policía no pudo contener el entusiasmo de la juventud... que acudió a recibirlos como auténticos héroes clásicos... con pancartas que decían... Gran Bretaña está orgullosa de ustedes. Hace apenas unos meses, un empresario mexicano había recibido la oferta de traer al cuarteto por una paga de $5,000 diarios. Si entonces fue inalcanzable, ahora será mejor que nos resignemos a escucharlos solo en disco. Oh, yeah. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo.
6 de noviembre de 1970, el músico poeta Agustín Lara murió hoy a las 17:50 horas en el cuarto 347 del Hospital Inglés en esta capital. Según el parte médico proporcionado por el doctor Raimundo Albarrán, Agustín murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por una insuficiencia cardíaca y un enfisema pulmonar crónico. La agonía del compositor duró 23 días. Su esposa Rocío Durán no estaba con él, por lo que fue notificada de inmediato. Por decreto del presidente Díaz Ordaz, sus restos mortales serán inhumados en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón Civil. Arráncame la vida. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. si vas a hablar, dilo sin reservas. 620 AM. Escuchas XEGMSR, Grupo Multimedios Sin Reservas, 620 kHz en amplitud modulada, 2.5 kilowatts de potencia, prolongación de Avenida 27 de Febrero 3117, Interior 3, Fraccionamiento Galaxias, código postal 86035, Villahermosa, Tabasco, México. Somos 620 AM. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando sin reservas el universo de la salud. Buenas noches, estamos aquí en una emisión más de El Universo de la Salud en Panorama Sin Reservas 620 AM. Buenas noches a todos los radioescuchas y la gente que nos sintoniza en Facebook. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes, como son los cuidados paliativos y el tema de epilepsia, que será en el último bloque. Y bueno, para comenzar estamos en el programa en la edición número 28 del Universo de la Salud, y antes que nada pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás, ubicada en Aquiles Cerdán 649, Colonia José Narciso Rovirosa, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y los teléfonos donde pueden localizarlos es el 9933 54 59 88, con citas en clínicasantotomás.mx. También agradecemos a IBD Farmacéutica SADCB, con domicilio en Avenida Bell 144, Interior 5, en Sana, Veracruz. Teléfonos de las oficinas en Veracruz es en el 22 92 60 59 62, celular en Villahermosa con el 99 31 67 99 53 y celular en Veracruz al 22 95 20 33 43. Correo electrónico ibdfarmacéutica en minúscula @gmail.com.mx. También nos pueden sintonizar o hablar a los teléfonos en cabina al 317-5620 en Panorama Sin Reservas, o por WhatsApp al 9934-183645 para preguntas, comentarios o las recomendaciones que nos puedan hacer. Bien, hoy tenemos aquí a nuestros invitados, un equipo importante al cual orgullosamente pertenezco y que estamos en el Hospital Juan Graham Casasus, que es el equipo de cuidados paliativos. Antes que nada voy a permitirme presentarlos. Bueno, en esta ocasión la jefa del servicio no pudo estar por
cuestiones de salud de su pequeña, que esperamos que mejore pronto, la doctora Adriana Hernández Martínez, que por obvias razones no pudo acompañarnos, pero bueno, tenemos aquí al resto del equipo, que es el doctor Jorge Manuel Acuña Valenzuela. Buenas noches. A la psicóloga María Ana Lemus Ponce. Buenas noches. Y a la psicóloga María Fabiola Romero Hernández. Buenas noches. Y bueno, una servidora, Aura Lisbeth Cupil Rodríguez, que he estado con ustedes en otros programas. Bueno, entrando en materia, y justamente el tema de hoy es porque en breve se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebra el segundo sábado de cada mes de octubre a nivel mundial. Y bueno, por eso la importancia de hablar de este tema tan poco conocido y que está un poco también de moda, empieza a estar de moda actualmente, ¿no? Pero realmente es una gran necesidad. Y bueno, para ello vamos a empezar preguntando aquí a nuestros compañeros, y para la gente que no está muy enterada de este tema, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Sí? Bueno, los cuidados paliativos es la atención que se brinda a los pacientes que están fuera de tratamiento curativo. Pueden ser oncológicos o no oncológicos, que tienen una enfermedad crónico-degenerativa y que ya están fuera de tratamiento. Una vez que el médico dice, ya no tengo nada que ofrecerte de manera curativa, pasan con nosotros a la unidad de cuidados paliativos, y ahí lo que hacemos es atender toda la sintomatología, mitigar el dolor. Precisamente paliativos viene de la palabra paliar, que significa mitigar, atenuar o disminuir. Y estos cuidados paliativos inician desde la Edad Media, cuando antes al médico se le enseñaba a curar y carecía de importancia una vez que ya no podía hacer más. Entonces inician los hospicios, que eran atendidos por religiosas, y básicamente la atención que se les daba era el acompañamiento espiritual durante el transcurso de la enfermedad hasta la muerte. Y dos de las precursoras de los cuidados paliativos es Giselle Saunders y la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Entonces estos cuidados, digamos que no son tan nuevos, ya existían desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es, y afortunadamente, como mencionas, ahorita están de moda. Afortunadamente esto está dando un impulso muy importante a este programa y a esta atención. Tan es así que ya muy pronto va a haber una residencia de cuidados paliativos. Órale, qué interesante, ¿no? Que se esté realmente formando esto, doctor. ¿Para quiénes son específicamente los cuidados paliativos? Sabemos que son pacientes que no son ya candidatos a un tratamiento curativo o que tienen una enfermedad avanzada, pero básicamente, ¿qué es lo que se les puede ofrecer a estos pacientes? Gracias, Aure. Bien, Mariana mencionaba algo importante, ¿no?, acerca de todo el paciente que se encuentra ante una situación de vulnerabilidad, donde realmente su enfermedad no ha respondido ante tratamientos médicos curativos, se encuentra frente a toda expectativa fuera de toda expectativa de curación, y esto lo conlleva a presentar una serie de sintomatologías que van a verse reflejadas a lo largo de su enfermedad y que van a ser cambiantes a lo largo de la misma. Este tipo de situaciones, este tipo de sintomatologías requiere de una atención muy específica y por un personal preparado, capacitado en esta área. Yo creo que una de las principales situaciones a las que vemos sometidas este tipo de pacientes, pues no únicamente al sufrimiento de tipo físico, sino también a la parte emocional, ¿no? De allí que la atención o el acompañamiento en ese tipo de pacientes se haga a través de ese equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que nos llega principalmente a nosotros dentro de los cuidados paliativos? Pacientes que presentan ataques a su estado general, anemia, disnea, síndromes de consumo, y tratamos de darle dolor, que es la principal causa por la que ingresan con nosotros a los servicios. Y bueno, muchos de ellos nos permiten, a través de una autorización por escrita, ingresarlos al programa de cuidados paliativos y acompañarlo a ellos y a la familia a lo largo de este proceso, ¿no? ¿Qué hacemos para mitigar esas dolencias o controlar esos síntomas? Pues utilizamos medicamentos, la utilización de fármacos.
En el servicio donde nos encontramos, nuestra piedra angular es el uso de opioides, y el que utilizamos nosotros principalmente es la morfina. Utilizamos además adyuvantes para controlar los efectos de la misma. Hacemos algunos intervencionismos para mitigar el dolor. Asimismo, en pacientes que llegan con disneas secundarios a derrames pleurales, a que tengan agüita en sus pulmones, pues en el servicio también extraemos esa agüita que tienen en sus pulmones, mejorando de esa forma la calidad de vida, ¿no? El servicio pretende disminuir el sufrimiento, mejorando su calidad de vida y dignificando su muerte en la etapa final de la misma, ¿no? Sí, suena interesante esto de que yo hace rato mencionaba como moda, pero más que moda es una necesidad imperante ante, bueno, sabemos cómo está el sistema de salud, ¿verdad? Que por más esfuerzos que se hagan, sabemos las condiciones en las que llegan los pacientes o estos pacientes que, bueno, el médico tratante le dice ya no hay nada que hacer, ¿quién los atiende? ¿Quién los ve, no? Y entonces, pues sabemos que algunos, pues su periodo de vida ya es corto, otros no tanto, pero que bueno, en ese periodo de tiempo, ¿qué se les puede hacer, no? Y justamente hablaba de los síntomas físicos, de los síntomas médicos, pero ¿y qué pasa con la familia? ¿Y qué pasa con los demás miembros, sí? O con este sujeto que está sufriendo porque sabe que va a llegar al final de su existencia. Ok, mire, fíjate que eso es algo importante, Aure. Nosotros siempre hemos considerado al enfermo como una parte de ese todo que tenemos que atender. Es decir, para nosotros la atención siempre va a radicar en la atención del enfermo, del individuo que tiene el padecimiento, pero también del entorno con el que está interactuando este enfermo. Es decir, la familia, los amigos, los familiares más cercanos. Y de ahí que el trabajo como equipo multidisciplinario se ha encaminado a mejorar el control de los síntomas del enfermo, pero también a la parte emocional de la familia. Yo creo que algo aquí que es digno de mencionar es que cada vez más nuevos compañeros o compañeros que antes como que les costaba esa parte de decir ya tengo que mandar a una atención de cuidados paliativos a un paciente, no lo hacían, empezaban a hacer encarnizamientos o les costaba un poco decir ya no puedo hacer más por él. Hoy día, bueno, ya están participando con nosotros. Tenemos el apoyo de otros servicios que participan en ese cuidado al final de la vida del enfermo terminal, como la parte de medicina interna, como incluso la parte de la radiología intervencionista también hace mucho del trabajo en pacientes que son paliativos, que son pacientes que están fuera de tratamiento curativo, pero dentro de la paliación, dentro del mejorar esas condiciones de vida al final de la misma, pues participan haciendo algo de intervencionismo que les ayude a disminuir, a mitigar la parte de dolor, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante eso, saber que para nosotros es pieza fundamental el individuo enfermo, pero también quienes acompañan o están interactuando con ese individuo enfermo. Y bueno, y la verdad que yo creo que es un trabajo que el médico por sí mismo no podría hacer sin ayuda de quienes contribuyen de manera importante en la adyuvancia del manejo de la parte emocional, como es la psiconcología. Así es, y yo creo que pues el solo médico por sí solo no podría atender todas estas sintomatologías. ¿Quiénes integran o deberían de integrar o cómo se debería conformar un equipo de cuidados paliativos? Bueno, los integrantes generalmente es un médico tratante, el médico algólogo, el médico de cuidados paliativos, las psicólogas y oncólogas en este caso donde estamos en la unidad oncológica, vaya. Aquí en esta pregunta sí quisiera hacer énfasis en que también los capellanes de las iglesias, la tanatóloga, y aclarar que tanatología es parte de los cuidados paliativos, ¿sí? Vamos a ponerle el dedo chiquito de los cuidados paliativos, también puede ser el fisioterapeuta, dependiendo, vaya, de cada diagnóstico, porque hay que tratar al paciente como una persona individual y como un caso específico. Ok, y bueno, es un paciente que tiene múltiples necesidades, no solo físicas, sino psicológicas, espirituales, familiares, y ¿cómo se le ayuda aquí al paciente y a la familia? ¿Qué se hace en este proceso que, bueno, sabemos que pueden ser semanas, meses o a veces hasta años? ¿Cómo se trabaja
con el paciente y la familia, porque bueno, como seres humanos nos asusta el saber que la muerte o el final se acerca. ¿Cómo se trabaja esta parte? Es un acompañamiento que hacemos para una persona que tiene un familiar, vamos a poner en este ejemplo cáncer. El sentirse solo es muy difícil, y cuando tiene el respaldo de este equipo es mucho más fácil sobrellevar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se atiende, como comentaba el doctor Acuña, no solo al paciente, sino a todo el sistema familiar. Identificamos quién es el cuidador primario, que es el que pasa el mayor tiempo con el paciente, es el que tiene más desgaste tanto físico como psicológico, y también los atendemos. Si hay niños pequeños, también trabajamos con ellos. Sí, entonces es un apoyo, un equipo de soporte, de acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad del paciente. Okay. ¿Cuáles entonces serían los objetivos centrales de este tipo de atención, de esta medicina paliativa, de este acompañamiento en estas personas que necesitan de esto? Dos cosas importantes: la calidad de vida y la dignidad de muerte. Ese es el objetivo de los cuidados paliativos. En ese proceso de acompañamiento, algo que es importante o que es pilar es brindar una calidad de vida al enfermo pese a las circunstancias o a la situación en la cual llegue con nosotros, ¿no? Aunque sea un paciente que se encuentre fuera de todo tratamiento curativo, aunque se encuentre en una situación de minusvalía, un sentimiento de impotencia, siempre para nosotros va a ser importante, y la calidad de vida en el cuidado de nosotros debe ser prioritario para él. Y aparte también, bueno, la parte al final de la vida, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que dentro de los procesos que nosotros hacemos en la unidad de cuidados paliativos existe un apartado importante que se llama sedación paliativa. Es una plática muy difícil a lo mejor de abordar en este momento, pero es un apartado muy importante al final de la vida en el enfermo que tiene una parte de sufrimiento importante, tanto físico como emocional, ¿no? Entonces, en algunos pacientes, cuando está la indicación precisa, cuando tenemos síntomas incoercibles o refractarios, bueno, entonces está indicada la sedación paliativa, y es parte también de lo que hacemos nosotros como parte de ese propósito de disminuir el sufrimiento en el paciente terminal, ¿no? Así es. Y bueno, sabemos que quienes hemos estado ahí acompañando a estos personas, estos seres humanos que finalmente no porque tengan una enfermedad terminal dejan de ser personas, pues tienen muchas cosas por hacer, muchas cosas por decir, ¿no? Y bueno, a nosotros también como personas que no dejamos de ser, independientemente de ser médicos, psicólogos, enfermeras, trabajador social, nutriólogos, que estamos en contacto con estas personas, ¿qué es lo que nosotros como equipo de salud o como personal de salud que se dedican a esta actividad deberían de tomar en cuenta para evitar, sabemos que existe el burnout o el desgaste por compasión? ¿Cómo se cuida el equipo en este sentido? Porque finalmente estamos ante el sufrimiento constante de otro ser humano, ante el sufrimiento y el dolor de otra persona, en el cual pues es imposible no ser sensible, ¿sí? ¿Cómo se cuida el equipo en este sentido? ¿Cómo debería cuidarse? Bueno, definitivamente, cada uno de nosotros ha tenido... Okay, a ver, creo que nos vamos a ir a un corte. Vamos a dejar esta respuesta, Fabi, para el siguiente bloque, y nos vamos a un corte. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Somos 620 AM. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. @línea de_la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Yo por el color. Yo por el tamaño. Yo por el diseño.
Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos, pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden. Por eso, el IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Entra a comparador.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo el Diplomado Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública del 27 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado.cámara@gmail.com. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Orgullosos de ser mexicanos, defender nuestros valores y cumplir con la nación. Es hora de hacer la diferencia y devolverle a México un poco de lo mucho que nos da. Por eso, haré mi servicio militar nacional. Nosotras también podemos hacerlo de forma voluntaria y obtener nuestra cartilla. ¿Y tú qué esperas? Consulta los requisitos en www.gov.mx/Sedena. El trámite es rápido y sencillo. México te necesita. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenes agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México. Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención. 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. Contamos todas, contamos todos. INE. Deshazte de la desidia. Actúa sin reservas. 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Muy bien, buenas noches, estamos aquí de regreso en El Universo de la Salud, Panorama sin Reserva, 620 AM. Y bueno, teníamos una pregunta de las personas que se dedican a brindar la atención de cuidados paliativos y que están en constante sufrimiento, en constante contacto con el dolor de otro ser humano y con la cercanía y esta proximidad de la muerte. ¿Cómo le hacen para cuidarse? ¿Qué es lo que hace un equipo de cuidados paliativos para cuidarse? Definitivamente esto es muy importante y no podemos perder la empatía y este sentir que tenemos diariamente y sobre todo tantos años de estar atendiendo este tipo de pacientes y familiares. La clave aquí es el autocuidado con nuestras propias terapias, cada uno de manera individual, el apoyo que nos damos como equipo, el permitirnos mostrar nuestras emociones dentro del mismo equipo, el compartir experiencias ha hecho que nosotros podamos ir avanzando sin vernos afectados, porque obviamente de alguna manera alguno de los casos específicos puede hacernos como cierto clic, ¿no? Dejaríamos de ser seres humanos si no tuviéramos esta engrane, vaya, con ellos. Entonces, esta es la parte importante, el podernos cuidar para poderlos cuidar. Sí, aparte nosotros como equipo se vale decir, o sea, estoy ya en burnout, necesito descansar o necesito que me apoyen, que en algún momento lo hemos hecho entre nosotros. Sí, una parte que decía Fabio ahorita es importante y es que es difícil pasar desapercibido algunas situaciones. Hay pacientes que en esta parte de cuidados paliativos no vemos la temporalidad, es decir, un paciente de cuidados paliativos es muy diferente a un paciente terminal. Aquí no vemos temporalidad, tenemos pacientes paliativos que tienen más de un año con nosotros y entre más tiempo permanezca el paciente bajo el cuidado nuestro,
pues va desarrollándose una empatía con él, con la familia, y bueno, siempre la pérdida de este tipo de pacientes que llegamos a tener una relación muy estrecha, las consultas con ellos regularmente las tenemos cada 3 semanas en promedio, entonces hace que se forme un vínculo bastante cercano, y sí, yo creo que como seres humanos al final nos duele, ¿no? Nos duele la derrota, sobre todo que nos ha tocado dentro de esa experiencia el ver a personas muy jóvenes, personas de 15 años que se nos han ido, incluso hemos tenido el caso de niños que nos han enviado, nos enviaron un niño del hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI, era de 12 años en promedio, y bueno, tuvimos la oportunidad de acompañarlo hasta el final de la vida, y pues sí, son situaciones que nos dejan experiencias que sí nos van a lo mejor haciendo un poquito más sensibles, y esa es la parte de la medicina que te debe de humanizar, ¿no? Que debes de poner un poquito la empatía, que debes de recordar que no todo lo vas a poder curar, pero que sí todo lo vas a poder cuidar si tú lo decides, si te propones hacerlo. Y bueno, yo creo que es una experiencia que a cada uno de nosotros como equipo en una forma personal nos va dejando y nos va ayudando también, como decía Mariana, a esa retroalimentación, nos va haciendo fuertes ante adversidades nuevas y nos va permitiendo también tener herramientas para afrontar de una manera nueva a lo mejor pues las experiencias que se nos vayan presentando, ¿no? Ok, sí, y bueno, eso es muy cierto, el poder cuidarse para poder cuidar al otro, ¿no? Y sobre todo a la familia también poder ayudarla. Y bueno, algo importante que creo que también aquí es la formación, la capacitación, porque muchas veces se tiene la buena intención, ¿sí? Y digo, de buenas intenciones está allá en el mundo, pero también es cierto que se requiere capacitación, ¿sí? Y personal que esté entrenado y capacitado para abordar este tipo de pacientes, porque como bien mencionábamos, no es nada más el querer ayudar por ayudar, sino saber dirigir una ayuda para quien la necesita y cómo la necesita, ¿no? Y por eso es importante la capacitación, y justamente en este marco de este día a celebrarse el 12 de octubre, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, hay un curso en puerta, ¿no? Sí. Se va a hacer el día de mañana, se va a hacer dentro de este marco en el Hospital Juan Graham Casasus, en el auditorio, pues una serie de conferencias acerca de los cuidados paliativos, qué zonas, a quién van enfocados, y bueno, vamos a dar inicio el día de mañana a partir de las 9 de la mañana y con un término aproximadamente entre 2 y 3 de la tarde. Yo creo que está abierto para el público en general, no tiene ningún costo, y sí sería muy importante, ¿no? que quienes tengan pues esa necesidad, ¿no? de que tengan algún paciente, algún familiar que tenga estas características, que cumpla esta parte, esos requisitos de un paciente que se encuentra fuera de tratamiento médico curativo, que requiere una atención y cuidados de los síntomas al final de su vida, podría acercarse con nosotros. No necesita ser un profesional de la salud para hacerlo, y esa es parte en el marco que se va a celebrar ya el día de mañana, primero Dios. Ese es el día de mañana, va a estar ahí en el hospital. Aparte de este curso, ¿ustedes están capacitando a más personal? ¿Qué están haciendo? Porque bueno, es un trabajo que difícilmente un solo equipo pueda abordar. ¿Qué más se está haciendo en función de capacitaciones? Okay. Por parte de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Calidad, precisamente la Secretaría, está programando en una forma ya periódica los cursos de entrenamiento para el personal de salud de la Secretaría, y está tratando de incluir incluso a personal de las diferentes jurisdicciones de los municipios. La intención de esto es que cada municipio, cada jurisdicción sanitaria tenga capacitado al personal médico, de psicología y de enfermería dentro del ámbito de los cuidados paliativos. Entonces, en algún momento queremos ser el eje rector o formador de esas redes de apoyo que existen en los municipios, y que nuestro hospital siga siendo ese eje formador, ¿no?, de los cuidados paliativos. Okay. Bueno, tenemos en pantalla el
promocional del curso que se va a realizar el día de mañana, 10 de octubre, de 8:30 a 1 de la tarde, en el auditorio del Hospital Juan Graham. Es un curso que va dirigido a personal de salud en general, médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales, incluso hasta personal familiares que quieran acudir. No tiene ningún costo. Esto, como mencionamos, es en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebra el segundo sábado de cada mes de octubre, ¿sí? Puede variar el día y bueno, el lema de este año es mi cuidado, mi derecho. Como pacientes tienen derecho a ser cuidados y justamente lo que mencionábamos hace rato de que bueno, es una necesidad imperante estos servicios. Sabemos que todavía hay mucho por hacer con este tipo de pacientes, que todavía hay mucha gente que no conoce de estos servicios, ¿verdad? Y que incluso hasta dentro del ámbito médico, muchos médicos tratan a sus pacientes y cuando llegan a un límite donde ya no pueden ser curados, pues ya no hay nada que hacer para ellos. Sin embargo, para el área de cuidados paliativos es donde empieza un arduo trabajo para acompañar, como ya se ha dicho aquí, a este tipo de pacientes en ese proceso de dignificar su calidad de vida y su final, su muerte. A mí me gustaría, aquí hacer un comentario y es en relación a cuándo deben de canalizar a un paciente, cuándo se deben de enviar un paciente a cuidados paliativos. Y hemos revisado y hemos aprendido que el paciente debe de ser canalizado a una unidad de cuidados paliativos a partir de su diagnóstico. A partir de que un paciente con un diagnóstico oncológico recibe esa noticia, debe ser manejado por un equipo multidisciplinario, por un equipo psicooncólogos que le van a dar el soporte a partir de esa primera noticia, pero también a partir del diagnóstico, cuando encontramos pacientes que desde el momento de su diagnóstico están fuera de tratamiento curativo, es decir, diagnostican con un cáncer de páncreas metastásico que va a ser un paciente irrecuperable o que no va a tener posibilidades de curabilidad. Desde ese momento es un paciente que es candidato a que el control de los síntomas, a que el manejo emocional sea dado por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos. No esperar a que el paciente llegue a un desgaste físico, no esperar a hacer encarnizamientos médicos terapéuticos y donde ya haya agotado el médico todos los recursos para intentar mantenerlo a flote y al último ya en la parte de la agonía enviarlo con nosotros, sino realmente a partir del diagnóstico es donde se debe de iniciar el manejo del diagnóstico oncológico, es donde se debe de iniciar el manejo en pacientes de cuidados paliativos. Porque aquí, me atrevería a decir, no es que ya no haya nada que hacer. Hay mucho que hacer. Estaríamos empezando a hacer lo que en muchas ocasiones el paciente y los familiares tienen guardado, ¿no? Y aclarar que en este proceso de atención de cuidados paliativos no se va a postergar ni se va a cortar la vida de la persona. Se va a dar el tratamiento que requiere para disminuir los síntomas y que todos estén bien. Si está tu paciente bien, la persona que amas está bien, como familiares tú también vas a estar bien. Entonces, este beneficio, como decía Mariana a un inicio, no esperar, estamos en qué año, en el año 2019, casi llegando al 2020, y cuántas familias han padecido este dolor de ver partir a sus familiares sin haber recibido esta atención. Curar el dolor físico, pero también ese dolor que no vemos, que es el dolor del alma. Y como decía el doctor Garza, que el doctor Miguel Ángel Garza Pulido es el precursor de los cuidados paliativos aquí en el estado de Tabasco y te puedo decir que todo lo que es el sureste, no podemos quitarle la esperanza a los pacientes ni a la familia, pero me acuerdo mucho que decía, vamos a cambiar esa esperanza en mejorar la calidad de vida del paciente. Él no prometía curar, pero no quitaba esa esperanza. Claro, y sobre todo no olvidarnos de que los pacientes tienen sus derechos, ¿no? Y creo que el lema de este año es justamente ese, mi derecho a elegir, mi derecho a opinar, mi derecho a decidir qué quiero para el final de mis días, ¿sí? Y que justamente se le respete, ¿no? Que se respete ese derecho, pero que también se le brinde esa atención, esa información de qué es lo que va a pasar con él, con su vida, con el principio de autonomía. Exacto, regido por estos principios bioéticos de autonomía, de no maleficencia,
Todas estas cuestiones que, bueno, conocemos quienes estamos en esta área, pero que es importante, muchas veces se olvida de que el paciente tiene derecho a decidir qué es lo que quiere para sí mismo, ¿sí? Obviamente con la asesoría y la información objetiva del equipo de salud, ¿no? Bien, aparte de este programa, ¿qué horarios se tienen en este servicio que se brinda en el hospital? ¿Cómo se trabaja aquí en esta clínica de cuidados paliativos? ¿Alguien nos puede decir, para quienes nos escuchan, sepan cómo estamos trabajando aquí? Bueno, el servicio es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. El dolor no tiene horario. Generalmente se pide que saquen cita, pero muchos de los pacientes que ya se atienden de manera subsecuente pueden llegar y son atendidos. Son referidos de algunos servicios, y ahorita que hemos tenido un poquito más de proyección con otros municipios, nos están refiriendo directamente al servicio para cuidados paliativos o clínica del dolor. Sí, que al final de cuentas somos el mismo equipo que estamos brindando este servicio. Se atiende en la consulta externa, se atiende también en el área de hospitalización, y cabe hacer mención que también realizamos visitas domiciliarias una vez a la semana. Esto es llegar al lugar donde el paciente realmente no puede ser trasladado al hospital por diversos motivos, y que nosotros como equipos podemos llegar a donde estén para cubrir esta atención. Y tenemos un carnet donde en la parte de atrás están nuestros teléfonos particulares. Sobre todo esto sirve mucho para pacientes que son de municipio. Si en un momento dado no hay buen control del dolor, en lugar de ir hasta allá, de movilizarse hasta acá, pueden hacerlo por vía telefónica, y ya el doctor dirá si es necesario que lo traigan o puede hacer el ajuste desde vía telefónica. Ok, a ver, ¿quiénes son los pacientes a los que se les realiza visita domiciliaria? ¿Cuáles son los criterios? ¿O se les realiza a todos o a unos cuantos? ¿A quiénes se les puede realizar visita? ¿Y hasta dónde? Tenemos una situación aquí importante, y es que, bueno, una restricción, mejor dicho, importante. Y es que aunque quisiésemos abarcar todos los municipios, no podemos hacerlo. El servicio de visita domiciliaria lo hacemos únicamente en el municipio de Centro. Tenemos en promedio de visita de 2 hasta 3 pacientes en el día viernes, que es el día que se hace la visita domiciliaria. Tienen que ser pacientes que cumplan ciertos requisitos. Uno de ellos es que tengan la incapacidad precisamente para poder movilizarse al hospital. Son pacientes que se encuentran postrados, en malas condiciones ya, que tienen Karnofskis del 40%, los pacientes que ya prácticamente están postrados, que ya requieren de una atención directamente en su cama, que no pueden movilizarse, o bien que se encuentren ya en la fase de agonía, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen criterios muy específicos. Regularmente se programan o se les confirma la visita por vía telefónica a los familiares, y se tratan de hacer en el marco de ese día, que son los viernes, pues llegar hasta sus domicilios. En algunas ocasiones hemos tenido la necesidad, debido al mal estado del paciente, al estado en el que se encuentra el paciente, de movernos a otros municipios. Tuvimos la oportunidad de ir a hacer sedaciones paliativas al municipio de Macuspana, hemos tenido que movernos a Cárdenas, a Cunduacán, a otros municipios, pero realmente la parte que se nos permite es el manejo de pacientes en esas condiciones que se encuentran en el municipio de Centro. Okay. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando este bloque, me gustaría que pudieran enviar algún mensaje de manera personal acerca de los cuidados paliativos para ir cerrando este bloque. Bueno, pues que me gustaría que a través de estos programas y a través de capacitaciones la gente se entere que existen este equipo de cuidados paliativos, y que cuenten con nosotros para hacer el acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad de sus familiares, y para poder atenderlos a ellos como familiares de los pacientes también. Muchas gracias. Sí, y de la misma forma decirle que como equipo multidisciplinario tienes que recibir un entrenamiento para hacer ese tipo de tarea. Todos nosotros fuimos capacitados en el Instituto Nacional de Cancerología,
y yo creo que la única forma de aprender cuidados paliativos es a través del pie de cama del enfermo. Realmente podemos leer muchísimas cosas, pero si no hemos tenido el encuentro personal con ese enfermo, no hemos tenido la oportunidad de trabajar al pie de la cama de ese enfermo, pues realmente podemos quedarnos con muchas lagunas en cuanto al conocimiento, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a todas las personas, a aquellos pacientes que confían en nosotros, en este equipo multidisciplinario, pues el cuidado de sus familiares, de sus vidas al final de esta. Y bueno, decirle que como equipo estamos comprometidos con ustedes y que nuestro único propósito es contribuir al disminuir de ese sufrimiento, no únicamente del sufrimiento somático, del sufrimiento físico, sino también contribuir de una forma muy importante a ayudarles a la parte del sufrimiento emocional a través de ese acompañamiento de la psicooncología. Entonces agradecerles en una forma muy infinita, de verdad muy sincera, esa confianza que nos tienen y decirle que seguimos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, y más que nada el permitirnos compartir con ellos esta vida y estos momentos tan íntimos y poder acompañarlos en este proceso. Lo acaban de decir mis compañeros, más de 10 años, simplemente el poder ver y comprobar que el ser humano puede florecer hasta el último momento de su vida. Ok, muchas gracias, Fabi. Pues bueno, aquí el tiempo pasa rápido y bueno, llegamos al fin de este tema de cuidados paliativos, que la verdad es un tema muy amplio. Un programa o dos no serían suficientes, pero bueno, la idea es darle difusión, que empiecen a la gente a saber que esto existe, que estamos en el Hospital Juan Graham. Y bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos con el otro tema de epilepsia con el doctor José Luis Sosa, neurólogo clínico. Buenas noches. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Por primera vez en la historia se efectuó una transmisión fotográfica de Inglaterra a Nueva York gracias a un invento de Bayard S. Ranger, miembro de la Radio Corporation of America. 16 fotografías fueron transmitidas en media hora cada una y recibidas por medio de un lápiz dirigido por radio desde el punto de origen. Este maravilloso invento, al perfeccionarse, podrá llegar a transmitir instantáneamente un sinnúmero de noticias. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Junio de 1945. Por fin ya se fabrica en México la penicilina en tabletas, con lo que el único laboratorio que la está fabricando se adelantó a los de todo el mundo. Gracias a esta novedosa aportación a la ciencia médica, el suministro de penicilina ya no tendrá que ser necesariamente inyectado, sino que podrá sustituirse o complementarse con las tabletas, permitiendo que en muchos casos el enfermo continúe llevando su vida normal. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio.
Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Somos Radio para el Lomo Videns, 620 AM. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes estamos aquí de regreso al Universo de la Salud. Antes de iniciar el bloque, agradecer a las personas que nos han estado sintonizando por sus saludos, sus comentarios, sus buenos mensajes. Muchas gracias a todos son muchos para poderlos leer y aprovechar el tiempo aquí que estamos ya con el doctor José Luis Sosa Hernández. Él es neurólogo clínico y bueno, es el segundo tema que vamos a tener. Así es, muy buenas noches, un servidor de ustedes, el doctor Aulogelio Cobo Rojas, médico radiólogo intervencionista y bueno, cooperador de este programa. Agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan en la radio y las personas que están ahorita en contacto con nosotros a través del Facebook Live y las personas que deseen comunicarse, hacer preguntas a cabina o a través del WhatsApp al teléfono 9934-183645 o alguna pregunta directo a la estación 317-5620 y agradeciéndole a nuestros patrocinadores, la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás y IBD Farmacéutica. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación y por permitirme estar con ustedes para compartir este tema interesante y como veremos en el transcurso del programa, por qué su importancia en difundirlo y por qué conocer de este tema del cual podemos consignar que se le ha atribuido mitos, tabúes, o sea, ¿por qué? Porque la epilepsia es tan antigua misma como el mismo cerebro apareció en la Tierra. Pues sin más preámbulos, pues coméntenos qué es la epilepsia, por qué se le considera, por qué todo este mito alrededor de la epilepsia y por qué es tan importante saber de este tema. La epilepsia es un término, si nos vamos un poquito a la descripción etimológica, significa, es un verbo griego, lo sobrecogido, lo sobreexpuesto, lo súbito y espectacular, ¿no? Entonces, de ahí previene el término de epi, sobrecogido, así se manifiesta. Ya hablando en términos médicos, ese es un trastorno crónico, recurrente, espontáneo, caracterizado por eventos súbitos, no provocados, o sea, no hay una aparente lesión en un individuo en el cual el cerebro va a presentar lo que se llaman crisis epiléptica, que no es nada más que una desorganización espontánea, es un cortocircuito, como le digo a los pacientes, provocada por un grupo de neuronas que inmediatamente se despolarizan y dependiendo del área en el cual se despolarice esta zona, se realice este cortocircuito, va a ser la manifestación clínica del paciente y dependiendo de mecanismos que puedan o no bloquear la propagación de ese cortocircuito es la magnitud de la manifestación clínica que tenemos. Entonces, es un padecimiento caracterizado por una disfunción paroxística, súbita, espontánea y que puede durar unos de 3 a 5 minutos en promedio. Esa sería la definición de epilepsia, o sea, un padecimiento crónico, recurrente, espontáneo, caracterizado por crisis epiléptica. Ok. Para las personas que no
conocen tanto estos términos, ¿cómo serían, en qué otras palabras nos diría estos síntomas o esta definición? ¿Cómo lo podrían identificar? ¿Cuáles son los criterios para decir, tiene esto, entonces puede ser epilepsia? Okay. En términos más en español, en no español. Tanto en médico. O sea, lógicamente cuando hablamos de epilepsia, luego en la población en general hacemos se nos viene a la mente el paciente que convulsiona. O sea, epilepsia no es sinónimo de convulsión, de crisis convulsiva. La crisis convulsiva es una forma de expresión, quizás la más aberrante, la más caótica de epilepsia. Pero la epilepsia va más allá de las crisis convulsivas. Exacto. Porque la crisis convulsiva puede ser el fenómeno final en el cual, como mencionaba anteriormente, la información, ese cortocircuito se propagó a todo el cerebro y culmina en una desorganización masiva de información en ese instante. Entonces, yo puedo tener epilepsia sin convulsionar. Exacto. Yo puedo tener epilepsia en forma de una ausencia. Me desconecto transitoriamente y puedo seguir caminando y como si nada. Exacto. Yo puedo tener epilepsia en forma de una alucinación visual, auditiva, gustatoria, corporal. Exacto. Yo puedo tener epilepsia en forma de sacudidas. A esas se llaman epilepsias mioclónicas. Yo puedo tener epilepsia en forma de una ensoñación, como de una pesadilla transitoria y súbita. Entonces, que el cerebro tenga o no mecanismos en un momento dado para que ese cortocircuito que está pasando en ese instante y esa manifestación clínica que está pasando en cortito no invada el resto del cerebro, pues ya depende de algunas circunstancias propias del individuo o de la gravedad de la lesión que puede existir o qué lo que está provocando ese tipo de lesión. Auri, no sé si me permitas. Sí, claro, adelante. Para las gentes que nos están escuchando, viendo en este momento, que todos hemos conocido o hemos tenido un familiar epiléptico, cuando empieza a convulsionar, ¿qué consejos le podría dar a las personas que la rodean? Eso es muy importante. O sea, ¿cómo auxiliar a un paciente que tiene una crisis convulsiva? Porque a lo mejor el paciente que tiene una desconexión, pues lo calmo, lo oriento, nada más, no pasó nada, le doy fortaleza lo tranquilizo. Pero el paciente que ya tuvo ya el colapso final como una crisis convulsiva, lo primero que tengo que hacer en un momento dado es evitar mayor daño del que yo en mi afán de ayudarlo le pudiera provocar. Por ejemplo, si tiene movimientos involuntarios bruscos, desproporcionados, o sea, si yo lo trato de calmar, lo único que puedo lograr es un desgarre muscular, una fractura. Entonces, tengo que buscar un medio de jalarlo, de apartarlo de una zona donde cual él pudiera lesionarse más en esa serie de movimientos espontáneos que están sucediendo. Hay algo erróneo en el cual la persona cuando tiene la crisis convulsiva tiene contracción mandibular, puedes tener protrusión de la lengua. Y lo primero que se ocurre uno en un afán de ayudar a alguien es meterle el dedo en la boca. Eso es peligrosísimo. O sea, hay personas que pueden perder los dedos cuando viene la contracción sostenida, que esa fase se llama fase tónica. Entonces, eso es peligroso. Meter objetos en la boca pueden lesionar. Hay personas que pueden broncoaspirar en un momento dado y tragarse cualquier material que le pongamos en la boca. O sea, si hubo tiempo de aplicar en esa fase, hay una fase clónica en la cual hay cierto relajamiento, pues algún objeto suave, un trapo, un pañuelo, pues a lo mejor no está tan descabellado. Pero meter un objeto, meter los dedos, cuando ya vemos que hay protrusión de la lengua, o sea, no se debe hacer. Aquí el paciente hay que ponerlo lateralizado por si llega a vomitar en ese instante, porque si tenía lleno el estómago puede vomitar en ese instante por la serie de movimientos. Entonces es ponerlo de lado para evitar que broncoaspire. Aquí es dejar que los movimientos se manifiesten en un momento dado y alejarlo, buscarle un lugar seguro para que esos movimientos, si está golpeando una pared, no se vaya a fracturar, no se vaya a lesionar.
Ok, doctor, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Interesantes recomendaciones. Pero entonces, hace rato nos hablaba de que entonces una crisis convulsiva no es epilepsia nada No más. es sinónimo de epilepsia. Exacto, es como uno de los tantos síntomas, una manifestación, una pero no forma es de la expresión. única. Así Entonces es. estamos hablando de diferentes tipos de epilepsias que existen. Hay diferentes formas de expresión de Formas la epilepsia, de expresión. pero la crisis convulsiva puede ser no solamente por una epilepsia. Así es. Yo puedo convulsionar por una hipoglucemia claro. y no soy epiléptico. Baja del azúcar en la sangre. Claro. Yo puedo convulsionar por un choque de calor. O sea, Una ahí es un evento tumoración. directo sobre el cerebro y sobre todo el cuerpo. Si se acuerdan, la definición al principio es una descarga cerebral espontánea del cerebro. En una infección, en el cual puede migrar hacia el cerebro, puedo convulsionar, tengo una encefalitis, puedo o no después desarrollar epilepsia. Ya va a ser otro rollo. Pero en ese instante, cuando existe algo bien estructurado alrededor del individuo, del cuerpo, ahí todavía no hablamos de epilepsia, sino cuando viene la recurrencia espontánea en la cual yo no tengo ningún evento externo, interno, previo a que me pueda activar eso. Ok, bien, entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales, hay que estudiar esto. ¿Quién debe de hacer estos diagnósticos? O sea, uno como médico, o sea, en teoría todos debemos tener la capacidad para diferenciar las epilepsias. Y las convulsiones, pues va a depender del buen examen neurológico, de los antecedentes, de cómo se dieron ese evento. Bien, muy bien. ¿Tratamientos para este padecimiento de epilepsia? ¿Se cura? El tratamiento es en su mayoría farmacológico, pero hay epilepsias que se curan con cirugía. Hay pacientes que si se logra identificar cuál es la causa, porque ahí vamos a la causa, la etiología es múltiple. Es múltiple. Cualquier lesión que altere la estructura o el funcionamiento adecuado, llámese molecular, químico o estructural, o sea, puede activar esas zonas en forma espontánea y dar lugar a epilepsia. Los defectos de nacimiento, hay algo que se llama la inmadurez cerebral o migración neuronal que no logra diferenciarse bien, pues puede crear focos epilépticos con el tiempo. Ok, qué interesante todo esto, doctor. Entonces hablamos de que hay ciertas epilepsias que sí se pueden curar, pero hay otras que no. Así es. Pero que sí requieren tratamiento, hace poco, doctor, medicación. estaba viendo un video donde las nuevas cirugías que ponen electrodos exactamente en contacto ya con el cerebro, con las meninges, yo creo que ha de ser las meninges, o directamente sobre la corteza cerebral. Y es como un marcapaso, ¿no? Que de repente se activa cuando existen las descargas o algo así, y eso es lo que ha logrado controlar en forma significativa las convulsiones, ¿no? Para esos pacientes que los medicamentos no actúan. Cuando un paciente se busca, es candidato a cirugía, se puede llegar a lo que se llama corticografía. El electroencefalograma, que es una herramienta que nos ayuda a identificar esas señales internas, en ocasiones no son tan fidedignas porque el foco a lo mejor es muy profundo. Entonces, para que esa señal eléctrica pueda ser captada por ese electrodo, amplificada por una máquina con un electroencefalograma de cuero cabelludo, a veces no es capaz de captar demasiada información. Cuando por imagen, las imágenes ahorita que han revolucionado el estudio del cerebro, identifica que hay una zona anormal, intuimos que de ahí con la clínica, que de ahí pudiera ser generada la crisis epiléptica, y el electro convencional no nos ayuda, el paciente puede ser sometido a algo que se llama electrodos profundos, y entre ellos está la corticografía, en las cuales son laminillas, redes de electrodos que se ponen, se hace una craniectomía y se ponen encima de esa zona,
y uno es capaz de mapear si existe o no ahí el foco. O cuando ya se va a practicar una cirugía de epilepsia, para que el neurocirujano sepa con precisión dónde está la zona generadora principal para evitar mayor daño. A eso se llama actualmente cirugía funcional, porque incluso en ocasiones el paciente está despierto. Está despierto, se está trabajando y el paciente está despierto. Entonces uno puede identificar dónde está el foco en sí generador, y la cirugía es mucho más pequeña y la secuela que pueda dejar una intervención quirúrgica es menor. No sé si me permites. Sí. Yo quiero hacer dos preguntas ya por el tiempo. Sí. ¿Cómo ve usted el futuro de las neurociencias? Ahorita usted, desde cuando empezó a estudiar medicina, ahorita, ¿qué le parece el avance tecnológico que se viene y qué se espera? El estudio de imagen, o sea, vino a revolucionar muchos conceptos que teníamos, incluso en la misma epilepsia. Los estudios de imagen, de resonancia magnética, de tercera ahorita generación, de 3 Tesla, por ejemplo, estamos descubriendo trastorno de migración neuronal que en una tomografía pues no se veía. Sí. Entonces eso pues ha venido a darle, a ser en un momento dado curativa, en este caso, algunas formas de epilepsia, porque sabemos dónde está el foco, a pesar de que en imagen aparentemente no fuera normal el tejido, pero ya la especialización de estas herramientas pues han ayudado a un avance gigantesco. O sea, la resonancia vino a cambiar muchos pensamientos que teníamos, o sea, no bien identificados. Ok. Un gran avance. Y con respecto al congreso que va a tener, ¿cuándo empieza, doctor? Ok, vamos a tener una reunión el 11 y 12 de este mes, ya en puerta, como parte de las actividades del programa prioritario de epilepsia. El programa prioritario de epilepsia se crea en México como una necesidad. Los estudios de prevalencia a nivel internacional, epidemiológicos, realizados por la OMS, por la Liga Internacional de Epilepsia, dicen que en el mundo existen 50 millones de pacientes epilépticos. 50 millones. Y en base a esto, hacen recomendaciones a los países que vayan estudiando en su propia población. Nuestros estudios realizados por gente como el doctor Rubio Donadiu, que es el pionero de este programa, analiza que en México más o menos un promedio tenemos de 15 pacientes por cada 1000 habitantes. O sea, en México hay mínimo 2 millones de pacientes epilépticos. Si extrapolamos esa casuística a nuestro estado, Tabasco tiene alrededor de 2.4 millones de habitantes. Entonces estaríamos hablando que en el estado tenemos 35,000 pacientes epilépticos. Y en el centro, posiblemente, habría unos 10,000 a 12,000 pacientes epilépticos. Entonces, es un problema de salud pública. ¿Quién debe de verlo? La pregunta que hacías. Pues en teoría el neurólogo. Pero en el estado existimos 9 neurólogos de adulto y 4 pediátricos. No nos daríamos abasto. No nos daríamos abasto. Por lo tanto, es que se crean estos consensos. Se crea el programa nacional, el programa prioritario de epilepsia, como un órgano constituido por un consejo técnico de todo el sector salud. Salubridad, PEMES, IMSS, ISSSTE, SEDENA, para tratar de entrenar, de enseñar a los médicos de primer nivel, que es donde llega el paciente. ¿Y cuál es lo importante? En el 70% de los pacientes en los países desarrollados, el médico de primer contacto, el médico familiar, es el que ve la epilepsia porque puede tener un buen control. ¿Quiénes ven el resto? Ese 30%, los especialistas. En México estamos al revés. Y si nos vamos más allá, el 80% de los pacientes epilépticos en el mundo pueden tener un buen control. Un excelente control. Y con calidad. Entonces, estos programas se crean dentro de las actividades que tiene el programa prioritario es actualizar. Todo esto va cambiando, como usted menciona. Sobre todo,
a la población, a nuestros colegas de primer contacto, de cómo diferenciar las diferentes presentaciones de esta enfermedad, cómo hay diferentes expresiones y que no nada más se casen que es convulsión, es lo mismo que epilepsia. Temas importantes como, ¿y la mujer epiléptica se puede embarazar? Pues claro que tiene derecho a preservar, a seguir preservando la especie. Claro que sí. Y hay tabúes en cuanto a eso. Sobre eso vamos a hablar en este congreso. Yo tengo una pregunta, doctor. Pese a la experiencia y lo poco que he visto y como dice, los mitos que hay en relación a la epilepsia, que son personas que incluso se llegan a considerar en algunas familias hasta discapacitados, como que no pueden estudiar, no pueden trabajar, no tienen derecho a vivir una vida normal, ¿no? Cuando esto hoy en día creo que ha cambiado. Afortunadamente ya hay un cambio. A las escuelas, los maestros no permitían que un paciente con crisis, con epilepsia, estudiara porque se pensaba que tenía una enfermedad mental. No, es una enfermedad mental. Lógicamente, la expresión de la epilepsia, su control, va a depender de la etiología. Lo importante es buscar cuál es la causa y buscar el fármaco ideal para ese trastorno. ¿Este tipo de padecimientos también requiere atención multidisciplinaria o solo médica? No, lógicamente el paciente con epilepsia, aparte de su enfermedad, que se siente estigmatizado, entonces en lo laboral, en lo familiar y también en la sociedad. Y por eso es que el programa hace énfasis no solamente en los avances de epilepsia, es modificar el pensamiento también de la misma sociedad, que un paciente epiléptico bien controlado, que no tiene ninguna otra enfermedad, puede ser tan productivo como el que no tiene, y a lo mejor hasta más responsable. Así es. Y en esta percepción de sí mismo, ¿no? De como, ok, tengo un padecimiento, pero eso no lo es todo. Así es. Epilepsia no es sinónimo de retraso mental, ni de enfermedad mental, es una disfunción. Doctor, y para poderse inscribir a su congreso, ¿cómo le pueden hacer? Hay una página en línea que es uno entra a Programa Prioritario de Epilepsia y ahí está el video donde se está promocionando el evento. Además está pasando ahorita, ha estado pasando durante la plática. Ahí las personas está, que nos están viendo en Programa Facebook Prioritario de Epilepsia, ahí incluso dice la hoja para el curso de Tabasco. Y ahí se puede uno inscribir, bajar, hay que llenar un cuestionario, o si no, el día del evento, llegar un poquito temprano. Para los que nos están viendo en Facebook, está pasando el video, y también lo pueden buscar en el... Pero el día del evento, el viernes, llegar tempranito antes de las 2 de la tarde y se inscribe uno. Perfecto. Hay un costo para recuperar un poco toda la inversión que uno hace, el audio. Intentamos, dado que son talleres muy dinámicos en los cuales pues actualmente los videos nos permiten enseñar mejor, tener pues equipos adecuados, ¿no? para que esos detalles no se pierdan, son muy importantes. Por ejemplo, hacer el video electroencefalograma, que es una herramienta que para nosotros nos vino también a modificar el pensamiento, o sea, cómo ver la expresión de ese instante, de ese movimiento, puede correlacionarse dónde está el cortocircuito generándose en ese instante, y ahí es el foco. Porque una cosa puede ser el foco epiléptico y la otra es la parte sintomatológica en la cual se extiende ese cortocircuito. Así es. Pues bueno, el tiempo, doctor, aquí se apremia, no sé si tengas algo más que comentar. Yo quisiera, para todas las personas que nos están escuchando en la radio o que nos están viendo en las redes sociales, el doctor Sosa acaba de recibir una medalla por parte del Hospital Juan Graham. Y Kevin, si nos puedes pasar, hay las personas que nos están viendo en Facebook. El doctor es pionero, es una persona muy estudiosa y con mucha energía para llevar adelante todo lo que es neurociencias. Siempre ha estado luchando y ha logrado muchas cosas. Yo quiero agradecerle por parte de todos los pacientes que llegan al Hospital Juan Graham
La verdad, muchas gracias por todo su entusiasmo, su ayuda, su impulso, y este congreso prácticamente yo sé que lo lleva entre sus hombros. La verdad, le agradecemos muchísimo, que Dios lo bendiga mucho, doctor, y a seguir adelante, porque el pueblo de Tabasco lo necesita. Pues muchas gracias. Estaremos. Muchas felicidades. Muchas bueno, gracias. Aquí hay una pregunta nada más para no dejarla en el aire. Rodolfo García pregunta que dice que ¿cuál es la causa más frecuente de epilepsia en su consulta? En mi consulta, soy neurólogo de adulto. La causa más frecuente puede ser traumatismo, pero puede haber causas parasitarias. Mi población ahorita se ha incrementado de pacientes de edad. Las secuelas de enfermedades vasculares, embolia, derrames que se conocen en la calle, o los infartos, son una causa ahorita muy frecuente de epilepsia. Pero varía un poquito de acuerdo a la edad poblacional. Los neuropediatras, por ejemplo, van a tener como causa la hipoxia al nacer. De ahí el cuidado importante de un buen control prenatal, porque el niño cuando nace es muy sensible a la hipoxia, a la disminución de oxígeno. Oxígeno en sangre, así es, que llore, respire y llora al nacer. Así es. Bueno, ¿algún mensaje, doctor, que quiera enviar para ir cerrando? Pues aquí hacerle la invitación a los colegas médicos generales, médicos internistas, pediatras. Tenemos que sacar a la epilepsia de las sombras. El paciente epiléptico tiene derecho a ser feliz. Muchas gracias. Pues sí, información como todos, creo que estamos obligados los que estamos en salud a saber de todos los padecimientos, y bueno, ahora que tenemos en puerta creo que es muy importante aprovecharlo. Muchas gracias, doctor. Doctor, si pudiera decir por favor su nombre y dónde lo pueden localizar. José Luis Sosa Hernández, soy neurólogo, neurofisiólogo clínico. A nivel institucional, pues en el Hospital Juan Graham Casasus. Somos el hospital es Centro de Atención Integral de Epilepsia, número 62 de la República. Prácticamente somos 3 neurólogos ahí, compartimos mucha experiencia los 3. Mis otros 2 compañeros son excelentes. Entonces, ahí estamos en las mañanas, y a nivel privado, pues estoy en la Clínica Maya. Ahí estamos por las tardes. Quizás ahí me dedico un poquito más al aspecto neurofisiológico, porque no hay muchos colegas especializados en el área de la neurofisiología. Entonces la consulta es un poquito más retardada, porque me dedico más a la electrofisiología, que es hacer electroencefalogramas en forma adecuada, que sirvan de verdad, y algo que se llama electromiografía, potenciales evocados, estudios electrofisiológicos. ¿Algún teléfono para poder contactarlo? El celular 99 33 96 31 52. Ok. ¿El consultorio? 315 59 20 313 99 10. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, agradecer su presencia, doctor, y que haya aceptado la invitación. Esperamos que sea un éxito el programa, seguramente, y bueno, seguir difundiendo esto. La verdad, increíble su capacidad como profesional, como ser humano, y bueno, desearle la mejor de las suertes en este evento. Sí, muchísimas gracias, doctor. Éxitos que lo sabemos que los va a tener, y agradeciéndole a toda nuestra radio escucha y todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y diciéndoles e invitándoles para el próximo Universo de la Salud, que va a tratar sobre cáncer de mama. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Manejo de Cáncer de Mama, y vamos a tener aquí varias gentes especialistas en el estado de Tabasco para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues buenas noches, bendiciones. Su servidor, Aulogelio Cobo Rojas. Aura Lisbeth Cupil Rodríguez. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Concluimos el viaje por el universo de la salud. Síguenos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles. Cada día llegamos a las calles de la ciudad. La realidad ha superado al discurso.